Poderoso Dios. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 31 y 32. Amén. Pero antes vamos a presentar este momento al Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre Santo, una vez más, bendito Dios, porque estamos reunidos en tu presencia. Gracias, poderoso Dios, porque este día tú has hecho, Señor, para que nosotros en él disfrutemos, Padre, de tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, que sea tu palabra, Señor Santo, cambiando nuestra vida, Señor Santo, y enseñándonos cada día, Señor, más de ti, Señor Santo, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Podéis sentarse, mis hermanos. El tema de hoy es: la verdad liberta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Antes de entrar en el mensaje, quiero definir dos palabras. La primera, permanecer, y la segunda, conoceréis. La palabra permanecer proviene del latín permanere, compuesto por el per, que significa a través de, por completo, y manere, que significa quedarse o permanecer. Esta etimología nos da una pista sobre su significado profundo. Implica una duración a través del tiempo, una estabilidad o constancia en un estado, lugar o calidad. Amén. O sea, permanecer significa para nosotros duración durante un tiempo, estabilidad o constancia en un estado, o lugar o calidad. Amén. La palabra conoceréis. El verbo clave para conoceréis es ginosko en griego, que denota un conocimiento profundo y experiencial. Vea bien, denota un conocimiento profundo y de experiencia. No es un conocimiento mental o intelecto, sino que es un conocimiento de profundidad, de intimidad y de experiencia. Amén. Significa más allá de saber, significa conocer íntimamente, notar, reconocer, comprender, sentir y tener entendimiento. En la Biblia, conocer a Dios con este verbo implica una relación profunda y personal, no solo un conocimiento intelectual. Amén. Entonces, cuando el Señor habla, permaneceréis en mi palabra y conoceréis a la verdad, es lo que está hablando aquí. Es que cuando nosotros verdaderamente tenemos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros verdaderamente caminamos bajo sus mandamientos, nosotros vamos a conocer, nosotros vamos a tener un entendimiento, vamos a tener intimidad con la verdad.
vamos a tener entendimiento de la verdad. Vamos, hermana, vamos a llegar a un nivel donde más allá, como dije antes, de lo intelecto, sino vamos a experimentar verdaderamente lo que es caminar con el Señor. Amén. Primeramente, Jesús habla a los que creyeron en Él. Él no está hablando a los que no creyeron, Él está hablando a los que le creyeron a Él. Amén. Y dijo, les dice a quienes habían creído en las palabras y las obras de Jesús, que si permanecen en su palabra, entonces serían verdaderamente sus discípulos. Primeramente, eso es algo para que nosotros podamos permanecer, obedecer, para que nosotros podamos conocer a la verdad. Lo primero paso es verdaderamente creer a las palabras y a las obras de nuestro Señor Jesús. Amén. Para que seamos sus verdaderos discípulos. La permanencia en Jesús y sus enseñanzas va más allá al conocimiento de la verdad. La permanencia en Jesús y sus enseñanzas nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Jesús es la puerta a la verdad. Permanecer en su palabra significa que tu vida gira en torno a sus enseñanzas. O sea, todo lo de tu vida se va a girar en torno de la obediencia a la palabra de enseñanza de nuestro Señor Jesús. Amén. Al hacerlo, se aprende la verdad que liberta a las ataduras del pecado. La libertad que menciona Jesús no es la impunidad para hacer todo lo que uno quiera. Porque hay que entender algo, hermano. La libertad que Cristo habla no es simplemente que estoy libre de todo y haga lo que a mí me parece. Eso no es libertad. Amén. Sino la liberación del pecado y la capacidad de vivir una vida plena y significativa, servindo a otros y cumpliendo el propósito de Dios que tiene para nosotros. O sea, Dios nos ha hecho libres, no es para que hagamos lo que nosotros queramos, sino que es para vivir según su voluntad, para poder cumplir en nosotros el propósito de Él. Amén. Para que nosotros podamos vivir esa vida plena que Él nos vino a dar. La palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero yo no puedo vivir una vida en abundancia, ¿verdad? Si yo no soy libre. Imposible. Una persona encarcerada no puede vivir una vida en abundancia. Está viva, pero no vive esa vida plena, esa vida en abundancia. Amén. La libertad que buscamos, hermanos, muchas veces las personas buscan la libertad de expresión, la libertad bueno, yo creo de esa manera y quiero vivir de esa manera, ¿verdad? Escojo partes de lo que me gusta y entiendo que eso es para mí libertad y eso quiero vivir. Las personas buscan libertad financiera, buscan varios tipos de libertad, pero al final y al cabo, todos los días el ser humano está buscando ser libre, pero realmente no entienden. ¿Libre de qué? Nosotros, gracias al Señor, que venimos a los caminos del Señor, que conocemos a Cristo, entendemos que la libertad que nosotros necesitamos es la libertad del pecado. Que infelizmente el mundo allá afuera no lo conoce, no lo sabe. Ellos no entienden porque están cegados y no pueden entender que la libertad que ellos buscan no es la financiera, no es la de expresión, sino que es la libertad interna, una libertad de nuestra alma, donde nosotros podamos acostar nuestra cabeza en nuestra almohada en la noche y dormir sabiendo que vamos a levantar y estamos bien, sabiendo que nadie el día siguiente nos va a apuntar el dedo, ¿verdad? Vivir en libertad con nuestro Señor Jesucristo no es que yo nunca cometa un error, porque ya todos nosotros cometemos muchos errores y diariamente lo cometemos, pero a eso mismo viene el Señor, ¿verdad? A perdonar nuestros errores, a perdonar nuestro pecado. Más adelante, en ese mismo capítulo 8, el Señor dice explica que todo el que peca es esclavo del pecado. La libertad de esta esclavitud solo se puede obtener mediante
el conocimiento de la verdad que revela en la palabra de Dios. El pecado nos oprime y nos ata como ataduras que impiden a un esclavo avanzar su pleno potencial. La obediencia a la verdad conduce a una vida libre del peso del pecado, permitiendo correr con perseverancia en la vida espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos que la libertad que yo necesito es la libertad del peso de mi pecado, y nosotros verdaderamente tratamos de vivir esa vida en permanencia en Jesús, esa vida en obediencia a la voluntad de Dios, esa vida de verdad de buscar conocer a Dios en su profundidad. Todos sabemos, hermanos, que siempre usamos cuando menciona Génesis que Adán conoció a Eva, y siempre explicamos que cuando dice la palabra que Adán conoció a Eva, fue entonces cuando la primera vez ellos tuvieron intimidad. Y eso realmente es lo que habla, es lo que viene aquí con el conocer la verdad, es tener intimidad con la verdad. No solamente por, yo entiendo, yo leo la Biblia y, bueno, esa es la palabra de Dios, aquí estoy leyendo, lo conozco, lo memoricé. Memorizar no es conocer, hermano. ¿Usted sabía de eso? Aquello que usted aprende o te conoce, usted jamás olvida. Pero si usted memoriza algo, daqui a 2, 3 años, si usted nunca la usa, usted no la va a memorizar. Usted se va a olvidar, usted se va a olvidar lo que usted memorizó. Amén. Pero que usted conoce, que usted aprende en lo más profundo, eso jamás usted se va a olvidar. El que aprende a andar de bicicleta nunca se olvida, ¿verdad que no? El que aprende a manejar un carro nunca se olvida. Esas cosas se aprenden, no se memorizan. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. No es que memoricemos su palabra, sino que conozcamos su palabra, que conozcamos su verdad, que conozcamos, ¿verdad? Que caminemos con Él en una relación profunda, sincera, íntima. Eso es lo que nos va a llevar a conocer la verdad. Hermano, la verdad del Señor es un hecho real y concreto. No se puede cambiar. La verdad del Señor es un hecho real y concreto, fundado en la verdad de un Dios que crió, de un Dios creador, y estableció principios para la vida. No es una verdad subjetiva o una verdad relativa, porque hay verdades relativas. Tal vez yo diga, bueno, esto para mí es verdad, pero para ti tal vez no, ¿verdad? Pero la verdad de Dios es una verdad absoluta. La verdad de Dios no depende de mi entendimiento, de mi creencia. Yo puedo creer en ti, entonces como yo creo en ti, lo que tú me dices es verdad. ¿Verdad que sí? Es una verdad relativa a que yo creo en ti. Pero la verdad de Dios no depende de que yo le crea en Él. No depende de que yo crea en el Señor. La verdad de Dios es absoluta. Si yo creo o no creo, la única que sale perdiendo soy yo. Porque lo que Él dijo, así va a ser. Amén. Entonces, más allá de una verdad, Dios creó principios por los cuales debemos vivir para que podamos ser libres. Si yo quiero ser libre, yo tengo que vivir bajo los principios que Dios creó desde un principio. Amén. La libertad es un regalo divino, hermanos. No es algo que podamos darnos a nosotros mismos. Es la libertad que recibe al seguir a Jesús y obedecer a su voluntad. Realmente la voluntad de Dios debe ser seguida. Si yo quiero ser libre, necesito mantenerme bajo la voluntad del Señor. Yo necesito mantenerme obediente al Señor para que yo pueda realmente entender lo que es la libertad que necesito. Hay algo, hermano, que el Señor me ha inquietado mucho últimamente. Y es con relación a la libertad, porque yo veo muchas veces en películas, películas animadas para los jóvenes, para los niños, que hablan mucho de la libertad.
pero habla de la libertad de yo ser quien yo quiero ser, yo ser quien yo creo que yo soy. Y habla también de la libertad de sentirse libre. Pero me da pena porque tantas películas y tantas músicas, tantas cosas que hablan de una libertad que no es verdadera. Y yo veo nuestros jóvenes, nuestros niños creyendo a esa cantidad de basura, cuando la libertad nuestra depende de nuestro Señor Jesucristo. Además, hermano, la libertad del pecado no es cualquier cosa. Proverbios 28:13 dice que el que esconde su pecado no prospera, pero el que confiesa encontrará misericordia. Y muchas veces, hermano, nosotros conociendo, sabiendo todo el error, todo lo que llevamos adentro, conocemos de Cristo, sabemos que Cristo salva, sabemos que Cristo liberta, venimos a la iglesia, cantamos, hacemos todo, pero tenemos dentro de nosotros a veces errores o pecados que nosotros no queremos soltar, cosas en nuestra vida que no queremos soltar, que no queremos llevarlo delante del Señor, decir, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Cuando Él dice, confesa tu pecado, no es que se pare en un púlpito a confesar a todo tu pecado, es que hable con el Señor, es que reconozca primeramente que en ti hay algo que necesita ser cambiado. Es reconocer que en ti hay algo que, Señor, yo estoy escondiendo algo que yo sé que no es bueno, pero como que yo quiero la salvación, quiero tener una relación contigo, pero hay algo que todavía yo lo tengo aquí escondido en mí. Cuando yo reconozco eso, hermano, en mí, que necesita ser confesado delante de Dios, es cuando yo verdaderamente voy a encontrar la libertad que estoy buscando. Porque nosotros, hermanos, cada día, nosotros nos paramos delante de un espejo para prepararnos para el día. No sé, ¿verdad? Nos cepillamos, nos arreglamos, nos peinamos para vivir ese día que vamos adelante. Pero preparamos nuestra alma para ese día. Y si ese día me toca ir a la presencia del Señor, ¿estaré lista para ir con Él? ¿O el pecado que lo tengo ahí escondido me va a llevar a otro lado? Entonces, debemos, hermanos, reconocer de verdaderamente lo que hay en mí, lo que hay en nosotros. Cuando yo soy sincera conmigo misma, cuando yo conozco mi verdad, eso me trae libertad. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo reconozco que en mí hay algo que no está bien, o que tal vez en un momento yo no vea como malo, pero realmente no es algo que me beneficie, no es algo que me haga bien. Cuando yo reconozco, entiendo que algo en mí no está bien, yo sé que esa es la verdad, entonces yo me entrego al Señor y el Señor me ayuda. Y a partir de ahí yo puedo caminar en libertad de ese peso. Hermano, a veces personas que cometieron errores y por el error que cometieron destruyeron relaciones y pasan una vida entera sufriendo esa pérdida de esa relación. Esa relación nunca va a ser restaurada, hermana, punto, se acabó. Porque hay relaciones que se pueden restaurar, pero hay otras que no. Pero la persona toda la vida arrastra ese peso, simplemente por no querer reconocer que parte del roto de la relación fue ella. Porque nosotros siempre preguntamos, siempre hablamos del que nos ofendió, pero nunca reconocemos cuando nosotros somos los que ofendemos. Nosotros siempre hablamos de aquellos que cometen errores, apuntamos el error del otro, pero nunca reconocemos nuestros propios errores. Y no entendemos que son nuestros errores, que son nuestras faltas, es que nos mantienen encadenados. No es el error del otro, hermano. No es la ofensa del otro que me mantiene encadenado.
son las ofensas mías, son los errores míos, son los pecados míos, el que me mantiene encadenada. Entonces, cuando yo enfrento todo eso lo que hay dentro de mí con la verdad de Jesús, y digo, ¿sabes qué? El Señor me perdonó, el Señor me salvó, el Señor murió en la cruz por mí. Ya mis pecados están perdonados. Mis pecados, mi maldad delante de Dios está lejos de Dios como el este es del oeste. Así está lejos de Dios. Mis errores, mis pecados. Cuando yo entiendo esa verdad y la acepto como verdad y le pido perdón al Señor y me aparto. Me gusta mucho la historia de la adúltera, que está en ese mismo capítulo de Juan 8, que el Señor está en el templo enseñando y ahí tranquilo, y vienen los escribas y los fariseos le dicen al Señor, le traen la mujer adúltera y le dicen, Señor, la ley de Moisés dice que cuando agarramos el adúltero en su acto del adulterio, debe ser apedreados a la mujer. Y el Señor dice la palabra que él estaba escribiendo algo en el piso. ¿Qué estaba escribiendo? No se sabe. Pero tal vez él estaba escribiendo los pecados de aquellas personas que estaban diciendo, ese tiene pecado tal, ese tiene pecado tal, ese tiene pecado tal. Mira todo eso aquí acusando a esa adúltera, pero el pecado de este tal, el pecado del otro tal. Porque recordemos que el Señor era humano, pero también es Dios. Y el Señor tranquilamente se paró y le dijo a la multitud que estaba ahí, el que no tiene pecado, que atire la primera piedra. Uno a uno, del más viejo al más joven, se fueron. Quedó solamente la mujer adúltera y Cristo. El único que le podía tirar la piedra. El único que le podía tirar la piedra. Y él le preguntó a ella, ¿alguien te acusó? ¿Dónde está? ¿Se fueron? Y él dijo, no, se fueron todos. ¿Alguien te acusó? No, ninguno me acusó. Y entonces le contestó, yo tampoco te acuso. El único que tenía el derecho de acusar no lo hizo. El único que tiene el derecho de acusarte a ti y a mí es Jesús. Y Él no lo ha hecho. Sino que al contrario, Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a perdonar nuestro pecado. Él vino a darnos vida y abundancia. Pero yo solamente puedo vivir esa vida y abundancia. Yo solamente puedo experimentar eso permaneciendo en Él, conociéndolo a profundidad y sinceramente reconociendo mis pecados, mis errores y entregándoselo en la mano del Señor. Porque así como ella quedó sola delante de Cristo, así nosotros igualmente, hermano. No es delante de una multitud que usted tiene que confesar sus pecados, sino que delante del que de verdad te puede perdonar o te puede condenar. Pero Él mismo dijo que Él no vino a juzgar, sino que Él vino a dar verdad. Así que mis amados, recuerde que la verdad, hermano, que usted busca, no está en lo financiero, no está en poder salir de su casa manejando su carro e ir a la playa y pasar todo el día allá. Eso no es libertad. Tampoco es porque usted es dueño de su propio negocio, que usted no está bajo, que no es empleado. Eso tampoco es libertad. No es que yo pueda decidir cuál es mi género. Eso no es libertad. No es que yo pueda decir, tener libertad de expresión, hablar lo que a mí me parezca. Eso no es libertad. Libertad de ejercer mi derecho. Eso no es libertad. ¿Sabe, hermano? Porque mi libertad termina donde comienza la suya. ¿Usted sabía de eso? Y la libertad suya termina donde empieza la mía. Entonces,
Nosotros tenemos que entender que verdaderamente que es libertad, que es que yo necesito para caminar libre, para poder levantar mis manos así en el cielo y adorar a Dios en libertad. Es cuando de verdaderamente, hermano, yo tengo el entendimiento de la palabra de Dios y camino con esa intimidad con Cristo y lo conozco en la intimidad. Yo puedo ir a donde sea, hermano. Mi espíritu, mi alma va a estar siempre caminando leve. ¿Por qué? Porque el peso que de verdad nos agobia, el peso que de verdad nos asedia, que es el pecado, ya no está. No hay tormento peor, hermano, que el tormento del alma. Qué triste esas personas que pasan el día entero en depresión al punto de suicidarse. Que se trancan en una habitación porque nada, pudiendo salir, pudiendo hacer cualquier otra cosa, porque no es esa libertad que ellos están buscando. Esas personas que están atormentadas y que llegan al punto de suicidarse. Esas personas no están buscando la libertad financiera, no están buscando la libertad de expresión. Es lo que están buscando, la libertad de su alma. Pero el tormento es tal y tanto que terminan escogiendo el suicidio. Y otras pasan años en ese estado. Todo por no querer enfrentar la verdad, que es Jesucristo. Así que, hermanos, recuerden, con eso termino. La libertad es un regalo divino. Y usted lo recibe mientras usted obedece y se mantiene fiel al Señor. Si usted verdaderamente es un discípulo de Cristo, obedezca su voluntad, sus mandamientos. Conozca su palabra y ponga en práctica, hermanos. Ponga en prácticas. Porque como explica la palabra conocer, no es un conocimiento intelectual, es experimental. El conocer que habla la palabra, el conocer la palabra, conocer en griego, cuando se escribió ese versículo, se estaba refiriendo a conocer a Jesús con experiencia. No a través de leer la palabra, a través de leer la Biblia o porque alguien me habló de él, sino que tener la experiencia con Jesús, de conocerlo mano a mano, frente a frente, cara a cara. Cristo le dijo a los discípulos que el que lo ve a Él, lo vio al Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Muchas personas dicen, yo conozco a Dios. Pero si no conocen a Cristo, ¿cómo pueden conocer a Dios? Así que acérquense verdaderamente al Señor de una manera intencional.